de sus Biblias, carta a los Corintios, el capítulo 11, a partir del versículo 17. En esta Biblia tiene un subtítulo. En la Reina Valera del 95 dice: abusos en la cena del Señor. Y hoy tendremos la cena del Señor. Quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas antes de estudiar la palabra de Dios. La primera pregunta es: ¿quién puede participar en la cena del Señor? ¿Quién puede? ¿Quién es indigno de tomar la cena del Señor? Y hoy vamos a estudiar, a la luz de 1 Corintios capítulo 11, quién puede y quién no puede, quién no debería participar de la cena del Señor. Vamos a leer esto en el contexto en el que fue escrito. Bien, en primer lugar, esta carta la escribe Pablo, la escribe a los Corintios. Es obvio, Corinto era una ciudad muy grande, era una ciudad cosmopolita y tenía muchas personas de diferentes clases sociales. Corinto además era caracterizada por ser una ciudad con bastante inmoralidad. Era una ciudad cosmopolita, muy abierta en cuanto a todo lo que tenía que ver con la diversión y la sexualidad. Corinto era una ciudad, por decirlo así, muy parecida a las grandes ciudades de hoy. Muchas diferencias económicas se veían en Corinto. Gente muy rica y gente muy pobre. Pero la iglesia de Corinto tenía distintos problemas, muchos problemas de hecho. Y nosotros podemos dilucidar que esos problemas tendrían que ver con distintos temas. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. Había inmoralidad sexual, 1 Corintios capítulo 5. Se había escuchado de un caso terrible allí en ese lugar. Alguno le había quitado la mujer a su padre. Incesto. ¡Wow! Terrible. Había problemas y disputas acerca de la carne sacrificada a los ídolos, si se debía comer o no. Había divisiones dentro de esta iglesia. Divisiones también a quien ellos seguirían. Y Pablo en sus epístolas a los Corintios les exhorta, pero también les llama santos. 1 Corintios 1 versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Era una iglesia con inmoralidad sexual, era una iglesia con problemas de división, era una iglesia que tenía diferentes y gran cantidad, mejor dicho, de problemas. Y sin embargo, ¿cómo se les llama? Santos. ¿Cómo les llaman? Así como lo dice la hermana Charo, santos. Eran santos. Y estos santos tenían toda esta clase de problemas, de divisiones, de situaciones en las cuales se involucraba el incesto. Había también diferentes problemas acerca de la idolatría que había en algunos, o la costumbre de idolatría que tenían algunos miembros de la iglesia. No era una iglesia perfecta. ¿Y saben qué es triste? Que a veces nosotros los adventistas del séptimo día creemos, esperamos, anhelamos una iglesia que sea totalmente perfecta. En nuestra iglesia local y en nuestra iglesia mundial. Pablo, ¿cómo le llama a esta iglesia problemas? ¿Cómo le dice? Santos. Pablo no invita a los corintios a que se cambien de ciudad o de iglesia. De hecho, le llama la iglesia de Corinto. ¿Había cuántas iglesias allí? Una. No les manda a los que tenían problemas unos con los otros a que se fueran a otra iglesia, porque esa no era la idea del Señor. No les manda a exterminarse los unos con los otros. Los llama a la unidad y a la corrección, al arrepentimiento, al reavivamiento y a la reforma. Pero les sigue llamando ¿cómo? Santos. No les llama apóstatas, no les llama incrédulos, no les llama gente de otro pueblo. Aquellos que tenían problemas les llama ¿cómo? Santos.
santos. Aquellos que tenían divisiones les llaman santos. Sorpresa, la iglesia tiene problemas. Si usted no se había enterado, no lo sabía, pues bienvenido. La iglesia no es un lugar llena de gente inmaculada y perfecta. Gente que nunca se equivoca. Gente que hace todo bien. Está llena de gente diferente que comete errores y muchos. Y no debiera escandalizarnos y hacernos sentir mal el hecho de que hayan estos problemas. Porque ciertamente Dios nos llamó a ser santos, pero estamos en un proceso de santificación. La palabra santo significa apartar algo para un uso santo. No quiere decir que algo está completo, sino está en el proceso de serlo. Pastor, pero ¿por qué no? Pablo no le dice a la iglesia o a los corintios, quédense en su casa en vez de ir a esa iglesia con tantos problemas. No sigan asistiendo a esa iglesia o cámbiense de ciudad para que vayan a una con una mejor calidad o abran una iglesia nueva con mejores características y con los mejores hermanos. Porque esta forma de pensar nunca terminaría realmente de acabar. En una ocasión un hermano pensó, la iglesia tiene muchos problemas, la iglesia tiene muchos pecados, así que para no contaminarme con ellos, yo voy a juntarme solamente con los hermanos más consagrados de la iglesia. Y empezó a reunirse con esos hermanos en su casa. ¿Solamente quiénes? Los más consagrados. Porque los otros estaban contaminados por el vino de la Babilonia. Y él cuenta que cuando hizo esto, empezó a ver defectos en los que él creía que eran los mejores de la iglesia, los más buenos de la iglesia, los más consagrados. Así que él dijo, ya ninguno de estos me conviene. Solamente voy a reunir a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, y con ellos nosotros vamos verdaderamente a ser un remanente puro dentro de esta iglesia. Y empezó solo a reunirse con los miembros de su familia. Y empezó a ver los defectos y los errores de sus hijos, los defectos y las fallas de su esposa. Y entonces se quedó solo. Y dijo, ya no me voy a reunir con nadie, no voy más para la iglesia. Y tampoco con mi familia, porque esa gente tiene muchos pecados. Y empezó entonces a mirarse a sí mismo. Y se dio cuenta que él también estaba perdido. ¿Saben? La solución de Pablo a los corintios no es que ellos se dividan. No es que ellos se separen. Dice 1 Corintios 11:17. Al anunciar esto que sigue, no os alabo. No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El problema de Pablo no era que se congregara. El problema de Pablo no era que la iglesia de Corintio estuviera, a pesar de sus divisiones, a pesar de los pecados que había dentro de la iglesia, siguieran congregándose. El problema para Pablo no era ese. Oiga bien, el problema era el propósito y la forma como lo hacían. Pablo no invita a que ellos se dispersen y hagan cada uno dentro de Corintio distintas comunidades. Los invita a un reavivamiento y a una reforma. ¿Amén? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios insiste en la idea de la iglesia? ¿Por qué no puedo vivir la religión de forma individualizada? Porque si usted vive la religión y la fe de forma individualizada, usted se va a perder. ¿Cómo? Sí, se va a perder. ¿Por qué me voy a perder? Porque la iglesia es la escuela de Cristo para aprender a amarnos los unos a los otros. ¿Saben? La iglesia es el lugar donde usted convive con desconocidos y se adapta a ellos y los ama a pesar de sus equivocaciones y de sus errores. La iglesia es el lugar donde usted aprende a tolerar.
Saben, si usted tiene una esposa, usted eligió esa esposa o su esposo. Y usted lo tolera y lo acepta porque usted se metió en ese problema. Si usted tiene un hijo, usted lo acepta a pesar de sus problemas o de sus dificultades porque es su ¿qué? Es su hijo y es ¿qué? Sangre de su sangre. Si es su mamá, si es su hermano, si es su primo, si es su tío, quiere convivir con él, usted hace lo posible para que esa convivencia funcione si viven bajo el mismo techo. ¿Verdad que sí? Bueno, la idea de Dios con la iglesia es ir un paso más allá. Es amar a aquellas personas a las cuales no he invitado ni he buscado a que sean parte de ella. Porque en la iglesia hay de todo. En la iglesia aprendo a amar a aquellas personas que piensan contrario a mí, a las cuales no elegí y tampoco son mi sangre. Dice, en primer lugar, versículo 18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Por qué había divisiones en la iglesia? Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se pongan de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pablo dice que es normal que existan divisiones en la iglesia y que esto pone de manifiesto a un grupo de personas, los aprobados. ¿Cuántos quisieran ser aprobados hoy por Dios? Amén. Y los aprobados seguramente son los mismos que también pueden participar de la cena del Señor. Y yo quiero que hoy todos participemos de la cena del Señor. Que se ponga de manifiesto quiénes verdaderamente son los hijos de Dios. Dice, cuando ustedes se reúnen, eso no es comer la cena del Señor, versículo 20. ¿Saben? Ellos se reunían a comer la cena del Señor. Cuando ustedes se reúnen, eso que ustedes hacen, le está diciendo Pablo, no es comer la cena del Señor. Cuando nosotros hacemos la cena del Señor aquí es muy diferente a como la hacían ellos. Y vamos a aprender cómo la hacían ellos. Dice el versículo 21. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. En primer lugar, la cena del Señor en la iglesia de los Corintios no era una comida para todos, sino que cada uno ¿qué? Llevaba su propia ¿qué? Cada uno llevaba su propia comida. Y entonces llegaba, bueno, hoy toca la cena del Señor. Y cada uno decía, ay, yo ya tengo hambre. ¿Y qué? Y sacaba su propia ¿qué? Su propia comida. Segundo lugar, y uno tiene hambre y otro se ¿qué? ¿Cómo? ¿En la iglesia? Sí. Les voy a explicar. Uno tiene hambre. Habían hermanos pobres dentro de la iglesia. Y el que se embriaga o se emborracha, hermanos que tenían ¿qué? Dinero. Les explico. Los hermanos pobres llegaban a la cena del Señor y lo que tenían para comer era ¿qué? Poquito. ¿Y cómo quedaban? Y los otros llevaban de todo y empezaban a comer. Y cuando usted come bastante, el cerebro se bota. Y otra cosa, atención, ojo. Esta gente tomaba vino. Sí. ¿Esta gente tomaba qué? Mezclado con agua. Pero al tomar una cantidad de vino mezclada con agua, obviamente no es lo mismo que hoy la gente que toma un alcohol que es sumamente concentrado. Este vino que era mezclado con agua, al tomar una semejante cantidad, al tener bastante, pues terminaban embriagándose. No sé si alguien ha tomado chicha andina alguna vez. Sí, de la diciembre del Táchira. Bueno, mi abuela que no es de mi iglesia hace chicha todos los diciembres. Y entonces ella tiene un perón, una olla y echa el arroz, la pasta allí, hace su broma, echa el azúcar. Y los primeros 2 días, bien. Pero al tercer día, si usted toma mucho de eso, se va a embriagar.
Yo le digo ya al tercer día, abuela, ¿cuántos días lleva eso? ¿Ya lleva 3 días? No, abuela. Ya, yo me toqué. Ya no. Porque si uno toma de eso, yo una vez tomé de niño chicha ya fermentada y me mareé. Así que ellos tomaban de ese vino y comenzaban a comer y de tanta grosería se embriagaban. Entonces imagínense uno por allá echando cuentos, risa, embriagado, así, mareado, eructando, y el otro ¿cómo? En la iglesia. Y Pablo le dice, ¿saben qué? Cada quien agarra uno para su lado y monten 2 iglesias. Una iglesia de clase baja y una iglesia de clase alta. ¿Eso le dice Pablo? No. Y ahora Pablo le sigue repitiendo, versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. O sea, usted no tiene su propia casa para que ande comiendo bastante y vaya a comer delante del pobre. O sea, usted va delante de los pobres y le muestra ese poco de comida y no le da nada. ¿Por qué no se lo come en su casa? Si va a comer bastante, si va a hacer eso, ¿a dónde? En su casa. O menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. La iglesia de Dios tiene problemas. Donde quiera que usted vaya, estas cosas pueden pasar. ¿Dios está de acuerdo? No. ¿Quiere un avivamiento y un cambio? Sí. ¿Cuál era el cambio que Dios quería en la iglesia de Corinto? ¿Qué era lo que quería? Que la gente compartiera los unos con los otros. Imagínense esto, vamos a conmemorar el sacrificio del Señor. ¿Qué es lo que significa el sacrificio del Señor? Que Él, siendo el Rey del universo, vino a esta tierra y derramó los tesoros celestiales para que tú y yo participemos del banquete de la salvación, que es su ¿qué? Su cuerpo herido por nuestros pecados y su sangre sin adulteración, sin fermento, para que tú y yo podamos tener la esperanza de la vida eterna, sin importar si somos jóvenes, si somos adultos, si somos mayores, si somos ricos, si somos pobres, si tenemos o no tenemos. Todos pueden participar de la salvación que Cristo ha ofrecido. El símbolo de la cena del Señor nos coloca a todos en el mismo lugar. Ante Dios todos somos iguales, porque ante la cruz de Cristo a todos se nos ha ofrecido del banquete celestial. Ese era el significado. Pero ellos habían torcido el significado. Cada uno llevaba su propia comida. ¿Dónde está la hermana María de Jesús? ¿Estaba oyendo? Sí. A ella y a las hermanas que colaboran en la iglesia les quería preguntar, imagínense eso. Cada uno trae su propia comida. Y unos pasan hambre y otros ¿qué? Y otros quedan demasiado llenos. ¿Representa eso la iglesia de Dios? No. Menosprecia la iglesia de Dios. Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a felicitar? Pues no los alabo ni los felicito. Versículo 23. Ahora sí, ¿cómo es que se hace? Y ahora Pablo les explica. 11:23. Por favor, allá. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo que, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Miren esto. Yo antes pensaba que el pan se partía porque, bueno, había que partirlo y que, ya no. Lo que quiere decir Pablo es que, miren, ustedes dejen de ser egoístas. Entiendan que lo que Jesús hizo fue su propio cuerpo partirlo, porque cuando Jesús fue azotado y sus huesos quebrados, Él fue partido para que tú y yo podamos disfrutar de la redención. Mire, a los niños hay que enseñarles a compartir. Si usted le da una galleta, píquesela en 2 y le da la mitad y la otra ¿para qué? Para compartir. Cuando partimos el pan en la cena del Señor, lo que estamos diciendo es que para todos Cristo fue partido. Para el rico y para el pobre.
para el esclavo y para el libre, para el emprendedor y para el trabajador, para el joven y para el niño, para el anciano, para la persona discapacitada, para todo aquel que quiera. Cristo Jesús es dado para que tú y yo tengamos vida en abundancia. Eso es lo que significa partir el pan. Todos tenemos la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón. Usted pensó quizá que la cena del Señor se trataba de si usted había cometido muchos pecados en el mes, entonces usted no era digno de tomarla. Hay personas que piensan así. Oye, y es que yo estoy cometiendo muchos pecados, como que no estoy ¿qué? No soy ¿qué? Digno. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. ¿Qué significa el nuevo pacto? ¿Cuál es la bendición del nuevo pacto? La bendición del nuevo pacto es que en Cristo Jesús ya no hay judío ni gentil. Ya no hay extranjero. Ya no hay nacionalidades. Gracias a Dios aquí no nos pasa eso. Pero si llega a venir una persona de otra nacionalidad o tenemos otra persona de nacionalidad, aquí no hay colombiano, ni venezolano, ni haitiano, ni puertorriqueño, ni cubano. Aquí todos somos uno que en Cristo Jesús no hay diferencia. Una de las cosas más maravillosas, a pesar de la tragedia, y creo que el hermano César la presenció, fueron personas de distintas nacionalidades buscando gente con vida entre los escombros. ¿Sabe qué me impresionó? Musulmanes, judíos y cristianos juntos buscando gente. Allá están en guerra los iraníes con los israelíes, pero aquí en Caracas estaban ¿qué? Buscando gente. El verdadero cristianismo no busca la superioridad sobre otras personas y decirle yo soy mejor que tú porque yo hago esto y soy esto y no como esto y no hago. No. La verdadera santidad, la verdadera religión es que partas tu paz con el hambriento, que atiendas al necesitado, que socorras al desvalido, que participes de ayudar a los necesitados. Gloria a Dios, yo me sentía orgulloso de que el hermano César estuviera allá. Ojalá nosotros, cuando el hermano César coloque la capacitación de paramédicos, no digamos, ay no, eso es muy caro, ay no, yo no tengo tiempo, sino que digamos, como yo pensaba, ¿qué voy a hacer yo a la guardia? Estorbo, porque no tenía ¿qué? Conocimiento de nada para ayudar. Pero así tú no puedas, o no puedas venir, o no tengas conocimiento, o no tengas la edad o la salud y dices, no puedo ser un paramédico. Dios no te está invitando a ayudar al prójimo solamente cuando hay una tragedia, sino cuando, siempre. Y es un hecho que la ayuda humanitaria va a ir ¿qué? ¿Menguando? Y la gente va a seguir ¿qué? Necesitando. Y cuando la emoción o el dolor de la cosa termine, es entonces donde se manifiesta aquellos que son parte del nuevo pacto de la gracia y siguen sirviendo constantemente en la medida de sus posibilidades a los demás. Y entienden que Cristo ha sido partido para todos y que su sangre ha sido derramada para cada ser humano. Y en esa sangre, o bajo esa sangre, no existe diferencia. Todos valen y todos cuentan para Dios. Yo le decía recién el terremoto, porque hay unos hermanos que decían, no, pero es que eso les pasó porque estaban en santería. ¿Usted cree que va un rescatista allá, hermano César, y le pregunta, ¿usted estaba en la fiesta de San Juan cuando ocurrió el terremoto? Sí, no lo voy a rescatar. ¿Usted cree que Jesús le preguntaba a la gente, como lo hacían los fariseos de la época, ¿usted es samaritano? Entonces no lo ayuda. ¿Usted es esto? No lo ayuda. ¿Usted es idólatra? Es esto. Eso es la iglesia. La iglesia es amar a personas con problemas diferentes. Es amar, es aceptar, es tolerar, es compartir, es lavarme los pies. No
Porque es más fácil amar a los desconocidos. ¿Sabían eso? Es fácil amar a los desconocidos. Ay, ame a alguien que usted conozca y haya tenido problemas con esa persona. Qué difícil se vuelve. Ese es el nuevo pacto. Y Jesús nos invita a hacerlo en memoria de quién. Porque cuando pensamos en Cristo, Cristo no agarró los tesoros del cielo y la gracia para Él. Él pudo hacerlo, Él pudo quedarse allá arriba, pero Él vino a ser el primer rescatista. Él vino a sacarnos de los escombros del pecado, hermano. Él vino a amar sin condición. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarte a ti y vino a buscarte a mí. Y cuando yo estoy en la iglesia y participo de la cena del Señor, estoy recordando que Cristo me amó así como yo soy. En mis pecados, en mis problemas, Él murió por mí. Dios estaba reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Ese es el gran ministerio de Cristo. Él ha venido para salvarnos. Si usted dice, oye, yo soy pecador, no puedo participar en la cena del Señor porque he pecado mucho, pues quiero decirles todo lo contrario. Bienvenido. Usted necesita del perdón de un Salvador. Deseas un cambio en tu vida, deseas que tu vida sea diferente y puedas honrar a Cristo en todo lo que haces. Entonces di, Señor, yo necesito amar a aquellos que me adversan. Yo necesito amar a aquellos con los que tengo problemas. Yo necesito perdonar. Yo necesito dejar de hablar mal del prójimo. Necesito dejar de chismear. Necesito dejar de insultar. Necesito dejar de juzgar. Necesito dejar de creerme la que yo soy perfecto. Necesito yo recibir a Cristo el Señor y recordar que su muerte fue dada para todo ser humano que lo necesite. Sin importar si se porta bien, si se porta mal, si me mira mal, si me mira bien, sin importar quién sea, donde esté. Haced esto en memoria de quién, de mí. La cena del Señor fue dada para eso. Versículo número 26. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que ¿qué? ¿Por qué? Yo decía, bueno, es un recordatorio, pero ¿por qué ahora en este contexto de división, de ricos, de pobres, de gente que comía bastante y otros iban a aguantar hambre? ¿Por qué Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga? Porque cuando Cristo venga, en la mesa celestial, todos nos sentaremos por igual. Pero antes de su venida, nosotros debemos estar preparados cuando Él venga. Y la cena del Señor nos recuerda que si no aprendemos a vivir como iglesia en esta tierra, no estaremos preparados para cuando Él venga. Si usted hoy tiene un problema con alguien y no lo resuelve y no busca resolverlo, o no lo ha hecho, usted no está preparado para cuando Cristo venga. La vida es incierta. Yo veía unos carruseles estas semanas con las imágenes de los edificios destruidos atrás y decían, mañana lo llamo, después oro, otro día voy a la iglesia. ¿Y los edificios cómo? Destruidos. Yo me estaba preparando para venir a la iglesia de Carrizal el día del terremoto. Pero en la iglesia de Los Teques y en la iglesia de Breces Oriente a esa hora ya había culto. Y hay un video que vi de los hermanos de Los Teques metiéndose debajo de las bancas. ¡Qué culto de oración! ¿Cómo oraron los hermanos? La hermana Ana de Breces Oriente me dice que los vecinos después del terremoto se metieron a la iglesia a orar. Pero después no volvieron más cuando los invito. ¿Sabes? Es triste. Pero con los días la gente se le va a pasar el miedo. Ahorita la gente tiene miedo, pero con los días se le va a pasar. Pero nosotros
no nos recuerda la venida de Cristo un terremoto solamente. Cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos que la única forma de estar listos es si nos amamos los unos a los otros. Y hoy es necesario estar listos. Hoy es necesario estar preparados para cuando Cristo venga. Versículo 27. De manera que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa del Señor. Hoy cada uno no trajo su pan ni su jugo de uva para participar de la cena del Señor. Aquí todo el pan y todo el jugo de uva va a ser igual para todos. Porciones casi iguales. Pero puede que en tu corazón todavía haya egoísmo, rencor, dolor. Hay una lucha con algún ser querido. ¿Estás en paz hoy en tu corazón? ¿Estás en paz con tus hermanos? Es el momento de estar a cuenta. Mañana puede ser demasiado tarde. Pruébese cada uno a sí mismo. Te invito entonces a participar, como Cristo lo hizo, de la cena del Señor. Todos están invitados. Todos pueden participar. Si reconoces que necesitas de Cristo y necesitas amar a los demás como Cristo te amó, eres bienvenido a la cena del Señor. Pero si tu mente está en los negocios y en las cosas de este mundo, entonces no estás listo. Si tu mente está centrada en ti y en lo que me hicieron a mí, lo que me dijeron a mí, lo que me pasó a mí, porque esto me hicieron a mí. No. Jesús dice, piensa en mí. Hazlo en memoria de qué. A él lo traicionaron, fue escupido, fue maltratado y aún así en la cruz nos amó y nos perdonó. Pensemos en Cristo y en su sacrificio. Que ese amor nos dé valor para estar listos para cuando Él venga, todos juntos, como una iglesia, como una familia, recibir al Señor. Oremos. Querido Señor, gracias te damos porque nos has invitado hoy a participar en este rito de comunión, de comunidad. Todos como una familia, con distintos problemas. Tú sabes, Señor, que no somos perfectos. Míranos y ve que no es digno de alabanza. Repréndenos, Señor, si estamos fallando en la tarea más importante de la iglesia, que es amarnos los unos a nosotros como tú nos has amado y mostrar ese amor al mundo que lo necesita. Por favor, Señor, sé con nosotros hoy al participar del lavamiento de los pies y de los emblemas sagrados del pan y del vino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, ahorita vamos a estrenar el himno 583 y a medida que el himno vaya sonando, invitamos primero a las damas que golen, pueden ir bajando al lavamiento de los pies. A medida que el himno va sonando, vamos bajando, espero que vayamos. Himno 583.